bienvenidos a Living Word, nuestro podcast. No, corte, por favor. Amiga, pueden seguir. Yo lo voy a editar. Ya, otra vez. Una, dos, primera vez que grabo. Ya, una vez. Hola, bienvenidos a Living Word, nuestro podcast. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi nombre es Valentina Jiménez, para los que no me conocen, tengo 26 años y estoy trabajando en una base misionera llamada Jucum Palabra Viva. Aquí tenemos nuestro invitado de hoy día. Por favor, preséntate. Hola, mi nombre es Esteban, tengo 21 años y igual pertenezco a Jucum, pero en el norte, en Iquique. Ay, Esteban, y dinos, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en Colombia, pero hace 5 años más o menos que estoy en Chile. Por eso que no se te nota el acento, ¿verdad? Sí. Quería saber también un poco de tu historia, porque como nuestro podcast es Living Word, que quiere decir palabra viva, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha sido la palabra transformando tu vida. Bueno, en realidad yo primeramente llegué a Jucum para, bueno, lo que todos hacemos, hice mi EDE, hice como toda la parte de discipulado, pero siempre la Biblia fue como algo que me llamó la atención. Yo siempre veía a toda la gente en Jucum que estudiaba la Biblia y yo pensaba como yo quiero eso, pero Dios no me dejaba acercarme a ese mundo por un tema más personal, que era por un tema de orgullo. Era tan fuerte eso en mí que Dios me decía que si yo me acercaba al mundo bíblico, eso lo único que iba a hacer era agrandar mi orgullo. Entonces yo tuve que pasar por todo un proceso de humillación y humildad para poder recién acercarme a la Biblia. Entonces cuando yo me acerqué a la Biblia, como entre el 2018 y 2019, yo comencé a estudiar y trabajar en todo el ministerio bíblico que tiene Jucum. Y fue increíble y revelante cómo la escritura sin música, sin alguien ministrando, sin nada, te comienza a impactar, te comienza a transformar, te comienza a incomodar. Nunca pensé que un libro me pudiera llegar a incomodar, me llegara a molestar. Nunca pensé que un libro pudiera hacer que llorara, hacer que me enojara, hacer que me pusiera feliz, hacer que yo tuviera convicción de pecado. Eso me ha impactado mucho del tiempo que llevo trabajando con la Biblia. Es como si tuviera vida. Claro. Sí, es como, no solamente eso, sino es más como, no lo he visto solamente en mi vida, sino lo he visto en vida de otras personas, en personas como estudiantes que he tenido o personas con las que he trabajado. Que, Ay, no, ¿lo volví a poner? No sé. 1, 2, 3, pueden seguir. Ya, entonces. Otra vez. A ver si es impresionante como Amiga, solo sigue, no importa la familia que sea. ya. Es impresionante como Dios habla a través de la Biblia. Yo recuerdo cuando era niña o adolescente que yo siempre participé en diferentes iglesias y el movimiento más impresionante para mí era cuando un profeta venía y te contaba todas las cosas, toda tu vida. Y siempre había testimonios, que había una cantante famosa cristiana que ella siempre decía, mi Dios me habló a través de una profeta que tenía don de ciencia y de profecía, y se acercó a mí y me dijo, así dice el Señor. Y yo quedaba tan impresionada, pero mi papá siempre me decía así como, hija, ten cuidado, la profeta mayor es la Biblia. Y yo miraba a la Biblia y decía,
pero ¿esto cómo me va a hablar si es una Biblia? Y ahora no puedo ver un día de mi vida sin que Dios me hable a través de la Biblia, es súper impresionante. Sí, o sea, como bien tú lo decías, es como a través de la escritura, la escritura misma nos enseña cómo tú puedes llegar a ver la veracidad de una profecía. Y es que si la profecía se cumple, si es de exhortación, si es de consuelo, como la Biblia en sí, aunque es un documento escrito que tiene muchos años de antigüedad, es tan vigente hoy en día en tantas cosas porque nosotros vemos una cultura de hoy día, un mundo, una sociedad en donde todo se repite. La perversidad mental, la depravación, el enojo, la ira, la vergüenza, el odio, las guerras, todo está ahí. Entonces algo que a mí me llama mucho la atención de la Biblia es eso, como todo se vuelve tan real aún cuando pasaron 2021 años, 2022 años de todo. Sí. Entonces es como la Biblia no es ajena a nadie, sino te hace cercano a cada uno de los eventos que para Dios son importantes. Entonces para mí eso es impactante, ver cómo la Biblia por sí sola puede inundar cada esfera, cada área de la sociedad, pero necesita representantes. Es verdad. Hoy sí, es tan importante saber eso, de que Dios necesita representantes. Y hablando de estos representantes, sería muy genial de que me pudieras, o nos pudieras comentar a nosotros de cuál es el área de la sociedad donde te gustaría representar a Dios y su palabra. Claro. Bueno, en realidad el llamado que Dios me ha dado a mí es en relación a la educación y a la capacitación. Entonces, durante todo el tiempo que yo he tenido trabajando en Jucum, yo me he capacitado para poder enseñar, para poder educar a las demás personas, para erradicar la pobreza bíblica en sí que hay dentro de la misma misión. Porque tristemente dentro de nuestra misión, dentro de Jucum o dentro de otras organizaciones, yo he visto mucha pobreza bíblica. Entonces hay mucha gente que trabaja en misiones pero no sabe realmente los fundamentos de por qué tiene un llamado, por qué Dios habla de tal manera, por qué Dios actúa así, sino ellos trabajan y viven bajo experiencias. Entonces el foco de trabajo que yo tengo en este momento es acerca de eso, de poder educar al misionero de por qué Dios actúa así, por qué Dios quiere esto, por qué Dios muestra su fidelidad de tal manera. Entonces, nosotros vemos mucho como, por ejemplo, en nuestro ambiente, en nuestro medio, en donde se dan enseñanzas, predicaciones, discipulado, todo eso muchas veces es carente de Biblia. Muchas veces eso es por la propia interpretación o intento de interpretación que tiene cada misionero, cada jucumero, cada pastor. Entonces hay muchos pastores, por ejemplo, pastores rurales que no tienen una educación bíblica, sino que ellos eran cualquier miembro más de la iglesia, pero el pastor se fue y antes de ir se lo nombró pastor. Muchas veces ni siquiera han leído la Biblia. Tú le preguntas a la mayoría de pastores cuántos de ellos han leído completamente la Biblia y son muy pocos. Entonces, en sí es una crisis, claro, es una crisis que va desde dentro de la iglesia, desde dentro de la misión. Entonces la labor que tengo yo y muchos de nosotros que trabajamos con la erradicación de la pobreza bíblica es esa, es que nosotros tenemos que inundar primeramente esa parte de la sociedad que somos nosotros mismos, porque si nosotros mismos no nos enriquecemos, no llenamos esa pobreza bíblica en nosotros mismos, nosotros no podemos ir a evangelizar, no podemos ir a predicar, no podemos ir a tener un discipulado, una consejería, nada. Todas las escuelas que nosotros promocionamos se supone que son bíblicas, pero muchos de los que trabajamos en esas escuelas no tenemos un fundamento bíblico. Entonces nosotros en Jucum trabajamos así, nosotros queremos, yo personalmente quiero que cada una de las personas pueda tener ese acceso a la Biblia. Porque muchos de los preconceptos que se tienen acerca de la Biblia es que es difícil, es que solo es para cierto tipo de personas, que tiene que ser muy inteligente o tiene que ser un profeta, que Dios le revele la escritura, cuando la Biblia fue escrita para todos.
por lo que más se peleó en la Reforma Protestante era eso, porque la Biblia fuera accesible para todas las personas. Cuando comenzaron a traducir la Biblia a cada lenguaje, ese era el objetivo. Solo que faltaba esa educación. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa en el área de la política, en el área de la economía, en el área de la educación, del arte, todo. La falta de conocimiento, la falta de educación es lo que no le permite a la gente tener una cosmovisión bíblica. Porque todo está basado en su cultura de iglesia, en su cultura de país, en su cultura de ciudad. Y no está basado en una cultura de reino que está basada en la escritura. Entonces, ¿qué es lo que más a mí me llama la atención? Poder reeducar a los jóvenes en entender realmente cuál es el llamado y el propósito que ellos tienen en la vida basado en la Biblia. Que sin la Biblia ellos no van a poder hacer nada, sin la Biblia ellos no tienen un propósito, un futuro, un llamado, porque no conocen realmente al Dios de la Biblia. Dios se reveló primeramente a través de la Biblia. Entonces, si nosotros no conocemos eso, lo que nosotros podamos conocer de Dios puede ser una imagen creada por nosotros mismos. La única manera de corroborar que realmente es una imagen correcta y real es por lo que Él mismo inspiró, por lo que está escrito en la Biblia. Entonces muchas veces una de las crisis que más tenemos es cuando Dios falla, cuando supuestamente Dios falla, en algo que nosotros creíamos que Dios era así, pero Dios quizá no era así, sino nosotros creamos esa imagen basada en lo que nosotros pensábamos, pero nunca lo corroboramos con la Escritura. Entonces si no lo corroboramos, la Escritura puede decir Dios es así, pero yo pensaba que era así, y Dios me falló así en la imagen que yo tenía de Dios, entonces Dios se me cayó, Dios no es real, Dios no existe, Dios no tiene tanto poder, y ahí comienza todo el tema del ateísmo, que realmente en mi opinión el ateísmo simplemente ha sido una herida que han tenido la gente con el cristianismo, porque no hay ateísmo fundamentado en el conocimiento, sino todo el ateísmo está fundamentado en el odio, en el rencor, en la herida, en el dolor. Siempre tú conoces a la mayoría de los ateos modernos y los ateos antiguos que son referentes, y todos tuvieron algún roce con la iglesia. Entonces, yo creo que la gente que se declara atea hoy en día es por eso mismo. Los jóvenes tienen como esa perspectiva de que es mucho más bacán, mucho más genial no creer en Dios, porque creen que es una atadura del pasado, creen que es una fábula, creen que es algo que no te deja acceder al conocimiento realmente. Entonces, si tú sacas ese estigma de lo que tristemente hizo la iglesia en un momento, de que el conocimiento es malo, de que dudar es malo, de que tener una carrera es malo, de todos esos estigmas o esas cruces que le pusieron a cada cosa a la iglesia, y tú le muestras a los jóvenes que el plan de Dios no era ese, entonces cambia su mentalidad. Entonces la transformación de mente de la que hablaba Pablo comienza en eso. Entonces si tú a ellos les entregas un mensaje en donde esta es la escritura, esto es lo que se debe hacer, esto es el por qué, tú vas a ver cómo ellos mismos se van dando cuenta de que realmente en su vida lo más importante siempre va a estar ligado a lo que la escritura dice acerca de ellos. Una de las cosas que a mí más me frustra es tantas promesas que están ahí esperando a que alguien las reclame, pero nadie se da cuenta de eso porque nadie lo lee. Tantos sueños, tantas ideas, tantos proyectos de Dios que están escritos ahí, esperando que alguien llegue y diga, esto es para mí. Tanta gente con falta de identidad. Una de las crisis más grandes en la juventud de ahora es la falta de identidad. Todos quieren tener una orientación, una identidad. Todo es identidad. Identidad sexual, identidad de pensamiento, todo es identidad. Y es porque la falta de identidad llegó a tal punto que cada uno puede hacer lo que uno quiera, pero ninguno de nosotros sabemos realmente qué somos. Entonces todos procuramos ser algo que realmente no somos. Entonces ahí vienen todas las orientaciones, toda la ideología, toda esa cuestión que yo puedo respetarlos y yo lo amo en el amor de Cristo, pero no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Porque realmente ellos perdieron el foco de la identidad, de la ideología, en pensar que ellos podían escoger cuál era el camino correcto. Porque si tú ves la manera de actuar de un bebé no tiene idea de qué es lo mejor para él. Sí, claro. Entonces, una persona, un joven, no tiene idea de realmente qué es lo mejor. Gracias. Muchas gracias. No tiene idea de realmente qué es lo mejor para él.
Y yo no lo digo porque sea viejo, yo lo digo porque soy joven y yo me equivoco igual. Nosotros somos de una generación de que siempre creemos que tenemos la razón. Exacto. De que todo lo que se hizo antes está mal hecho y nosotros venimos a reformarlo. Sí, la que peleamos con los papás. Claro, entonces está toda esa época de rebeldía en donde todos nosotros creemos que lo que hacemos es mucho mejor de lo que se hacía antes y muchas veces termina siendo lo mismo. Entonces ahí vienen todos los movimientos feministas, los movimientos a favor del aborto, todos los movimientos supuestamente nuevos o modernos, cuando el movimiento feminista es mucho más antiguo. Sí. Entonces todos los movimientos que hay hoy en día realmente vienen de mucho tiempo atrás y eso incluso aparece en la Biblia. Entonces lo que la gente cree con respecto al preconcepto que tiene la gente con respecto a la Biblia, de un Dios machista, de un Dios malo, que hasta los cristianos tienen ese concepto de que Dios era malo hasta el final del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en adelante Dios fue bueno. Sí. Y eso no tiene ningún sentido, sino el Dios de la gracia se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Es Testamento. impresionante cómo se revela eso. Pero entonces nosotros no vamos a poder saberlo si no dedicamos a estudiar la Biblia. Y es muy chistoso, algo que a mí me da risa en sí y me duele un poco a veces, es el ver, por ejemplo, la gente que a mí me dice que quiere aprender de la Biblia y tú le das el material, tú le das de tu tiempo y al final no lo hacen, al final no tiene un corazón para eso. Entonces, por ejemplo, tú les das una clase y se duermen, tú les das un material y no lo usan, porque en realidad no ha llegado a ser tan importante como lo fue en un momento. Porque, por ejemplo, tú ves para el pueblo judío y para ellos es vital, es como una necesidad diaria, necesitan nutrirse del verbo escrito. Obviamente ellos lo ven como una parte ritual, como su salvación basada en eso. Nosotros sabemos que la salvación viene por fe, pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánta gente está desnutrida espiritualmente? Sí. ¿Cuánta gente está anoréxica espiritualmente? Entonces hay mucha gente que necesita realmente de la escritura. Pero si ni siquiera nosotros los cristianos sabemos aprovechar el valioso recurso que tenemos, ¿cómo le podemos decir a un recién convertido, lee la Biblia? Entonces, uno de los desafíos que yo siempre le pongo a la gente es, comienza con lo sencillo. Comienza con las cartas, comienza con esto, comienza a investigar, comienza a hacer preguntas, comienza a buscar, comienza a ver si todo lo que te ha dicho la iglesia realmente es correcto. Y muchas veces tú a través de la Biblia te vas a dar cuenta que muchas cosas que decían que estaban en la Biblia no están ahí. Como por ejemplo los dichos populares de que al que madruga Dios lo ayuda, que supuestamente muchos pastores dicen que es un proverbio. O otro muy popular era, ¿cuál era otro? Que ayúdate que yo te ayudaré. O dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Siempre dicen, no, los cristianos, o algunos dicen como, no, eso es un proverbio. O hay uno muy famoso que dice que ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Y eso no está en la Biblia, eso realmente está en el Corán. Entonces, hay mucha desinformación y tanto en los ancianos como en los jóvenes con respecto a lo que hay en la Biblia. Entonces los ancianos transmiten una imagen distorsionada, no totalmente, pero la mayoría transmite una imagen distorsionada de lo que realmente está en la escritura. Entonces eso es lo que digamos que me llama a mí como mi propósito, lo que yo quiero hacer, lo que yo intento hacer, lo que yo busco hacer es eso. Entonces yo he trabajado con varias iglesias en donde yo sé que hay pobreza bíblica, pero tú ves tanta dedicación en lo poco que ellos conocen. Hace poco yo fui a una iglesia bien pentecostal, muy pentecostal. Todos danzaban, gritaban, hablaban en lenguas y todo. Y en ese momento Dios me habló de que ellos tenían tanta devoción, pero tan poco conocimiento. Entonces ellos intentaban en su esfuerzo humano hacer lo mejor para Dios, pero cometían muchos errores porque no conocían. Entonces ahí es donde podemos entrar nosotros. No tiene que ser un estudio teológico, no tiene que ser un estudio del original,
Porque Sí. siempre se promociona eso, ¿no? Es que el original, y si tú vas al griego, si tú vas al hebreo, si tú vas al arameo. Y entonces lo único que hacen es hacerlo más ajeno a las personas. Pero si tú le dices, no, en el español esta palabra significa esto, son cosas Sí. cotidianas. Entonces, lo genial de la Biblia es que trasciende culturas, trasciende Exacto. idiomas. Entonces, muchas veces ya, sí, mucha gente dice, no, es que la Biblia tiene errores de traducción. Mm, Pero en sí la idea, la esencia del Está texto está correcta. correcta. Está correcto. Porque algo que decía mucho una chica que conocí hace mucho tiempo atrás era que la Biblia había sido tan protegida por Dios que la idea y la esencia nunca cambió. Mm, Hay algunas palabras que faltan, unas palabras que sobran, dependiendo de la versión. Puede que sí, pero la esencia en sí no cambia. El Sí. principio no cambia. Entonces, Impresionante. ¿qué es algo que a mí me llama la atención? Lo difícil que es para nosotros los cristianos aplicar la Biblia. Y es súper impresionante. Igual, hablando de las iglesias, que muchas veces no tienen el suficiente conocimiento, me acuerdo que una vez fui a una comunidad mapuche acá en Chile, la Araucanía, y resulta que fuimos a diferentes casas a llevar la palabra de Dios. Y me acuerdo que ese día me acordé de un pasaje bíblico, pero lo contextualicé a ese momento, a ese tipo de personas y a ese tipo de vida más que nada. Y le empecé a hablar de que, qué pasa si el vecino te roba una gallina, porque en el campo tienen gallinas, tienen Claro. animales, y con ese tipo de contextualización ellos pudieron entender. Entonces se puede ver que la traducción, más que traducción, es poder mostrar el mensaje original, como tú decías, pero llevando el mensaje, quizás con unas palabras diferentes, pero de una manera que se pueda entender. Claro. Y eso es lo que tú buscas, entregar a las personas, a las iglesias en sí, a los cristianos, porque muchas veces no saben aplicar la Biblia. Por ejemplo, eso de todo lo que quieres que te hagan a sí mismo, haz a los otros. A veces ellos no entienden eso, pero tan solo decir, por ejemplo, que no te roben el lápiz, que no te roben la goma de borrar. Simplemente algo así en un estudiante ellos ya pueden entender así como, claro, que si me roban mi lápiz, si me roban mi material de estudio, me va a dar rabia. Entonces si yo le hago eso a otra persona, voy a llevar daño a otra persona. Claro. Ejemplos tan simples, tan cotidianos, pero que tienen tanta profundidad. Claro, o lo mismo que una de las cosas con las que igual intento trabajar es intentar cambiar la mentalidad de muchas cosas que en un momento algunas iglesias o algunos pastores o algunos representantes de Dios dijeron que es una mala interpretación de un texto. Entonces muchas veces hay gente que ha dejado de creer en el Evangelio, en Jesús, en Dios, por una mala interpretación de un texto, acerca de costumbres culturales de una iglesia, acerca de un código de vestimenta, de un código de lenguaje, de una forma específica de adorar a Dios, el cual yo encuentro muy bonito y no estoy en contra, pero sí estoy en contra de que utilicen textos para fundamentar su idea, fundamentar la idea de cómo ellos quieren adorar a Dios, cuando están sacados de contexto, porque el contexto en sí de cada texto es específico. Entonces muchas veces muchos pastores, muchos cristianos utilizan versículos fuera de contexto y llegan a herir a personas, llegan a lastimar a personas porque las personas piensan, las personas que quizás no saben mucho, como, si la Biblia dice eso, ¿cómo será Dios? Entonces muchas veces, por ejemplo, lo mismo que hablábamos hace poco de la mentalidad machista que tienen acerca de Dios, sobre todo muchas mujeres feministas, es por eso, por una mala información, por una mala fuente. Entonces nuestra labor como cristianos, como misioneros, es redimir, tristemente, una labor que no debería hacer, pero tenemos que redimir la escritura porque la usamos muy mal en el pasado. Sí, y no se da a conocer a otras personas. Uno de los dilemas con
personas que son creyentes incluso, es como, como que siempre dicen, no puedo creer de que Dios haya mandado a matar a todo un pueblo, así. Y no se supone que Dios es amor, y habla, siempre dice lo mismo. Y es como, es muy impresionante que siempre tienen esa duda. Incluso yo la tuve una vez, como, pero en el Antiguo Testamento Dios era tan recto, tan intransigente. ¿Y eso por qué no leía? Claro, es que en realidad es como, yo siempre lo he visto como un rompecabezas. Tú no puedes ver la imagen completa si no armas las piezas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te muestra partes de la imagen completa para que tú vayas armando el rompecabezas. Sí. Pero entonces, por ejemplo, hay gente que quiere entender un libro solo por leer un versículo o solo por leer un capítulo. Entonces, muchas veces se pierden de la imagen completa del capítulo, del libro o incluso de la Biblia entera. Porque la Biblia es una biblioteca de 66 libros que todos están conectados aunque fueron escritos en tiempos distintos. Entonces son conexiones tan finas, tan buenas, que no hay manera de que eso se haya inventado, porque no hay autor tan creativo como para que se hayan reunido a acordar esa historia. Es verdad. Entonces, por ejemplo, con el mismo hecho de los evangelios, son versiones, puntos de vista tan distintos de la vida de Jesús, que es innegable que no fueron verídicos, porque son distintos, y lo distinto es lo que lo hace verdadero. Porque si fueran testimonios oculares totalmente idénticos, tú no crees que son reales. Porque si son tal cual, cada parte, cada detalle igual, tú vas a pensar que ellos se pusieron de acuerdo. Pero la Biblia es tan bacán que ella nunca se refuta, nunca está en contra de, sino siempre sigue una línea de pensamiento de principio a fin. Sí. Entonces, es imposible, si tú te pones a pensar en eso, son 66 libros con tiempos distintos, con autores distintos, es imposible, uno, que se hayan puesto de acuerdo, y dos, que sea mentira lo que se dice, porque no hay manera de que sea tanto y de una forma tan perfecta. Entonces, ¿tú qué puedes ver ahí? Que realmente se puede entender la Biblia, se puede aprender la Biblia. Se puede hacer accesible la Biblia para las demás personas. Lo único que tienes que tener es paciencia, un llamado y dejar que Dios te guíe a hacerlo. Porque la sociedad en sí necesita mucha Biblia. Es verdad. La gente no solo con falta de identidad, sino con falta de moral. Tú ves, por ejemplo, en los colegios ahora todo lo que se habla de ética y morales está tan trastornado, que ahora el nivel de suicidios ha aumentado, el nivel de homicidios ha aumentado, la criminalidad. La gente ya no sabe lo que es bueno porque cada uno puede elegir su verdad, cada uno puede elegir lo que es bueno para él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la escritura? Que tú puedas ver realmente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo lo puedo hacer y por qué Dios dice que soy eso. Muchas veces en las iglesias los recién convertidos van a escuchar que son hijos de Dios, pero ser hijo de Dios tiene tanto una responsabilidad como un beneficio. Yo no puedo acceder al beneficio si no tomo la responsabilidad, porque es una responsabilidad de comportamiento. Los hijos de Dios se comportan de tal manera. Entonces todo el mundo quiere ir al beneficio sin ir a la responsabilidad primero. Es como en la parte civil, todos tenemos derechos y deberes como ciudadanos. Y mucha gente reclama los derechos, pero no cumple con los deberes. Entonces hay gente que critica al gobierno, pero no paga los impuestos. Entonces es lo mismo que pasa con nuestra vida moral en sí. Mucha gente quiere los beneficios de ser hijo de Dios, pero no quiere los requisitos. Entonces no quiere y tampoco quiere saberlos, porque el conocimiento trae un peso, de una luz que yo ya sé, yo ya no puedo decir que no sé porque ahora sé. Entonces, lo que a mí más me impacta y me impresiona de la Biblia es, como Pablo decía en Romanos, que realmente Dios a cada uno le dio una conciencia moral, entonces nadie puede decir que no sabía que estaba mal. Entonces es una tergiversación de la conciencia, es una cauterización de la conciencia, de que ellos admiten que están mal, pero no quieren sentir que están mal, entonces comienzan a luchar contra su propio ser para dejar de sentir.
Otro de los conflictos que tiene esta sociedad, esta generación en sí, es que es una generación que no quiere sentir. Entonces, entre menos yo siento, más cosas puedo hacer que me producen placer, porque menos culpa voy a tener. Entonces, por ejemplo, todas las tergiversaciones sexuales es porque yo no quiero sentir abandono, yo quiero sentirme aceptado, pero yo no quiero transmitirle a las personas que quiero sentirme aceptado. Entonces, yo decido qué quiero ser y nadie puede juzgarme. Entonces, es ese deseo de quitar la culpa, de quitar el rechazo, de quitar el dolor, para poder vivir lo que tú quieras. Sí, impresionante. Entonces, ahí es donde la Biblia puede transformar, no solo cada persona, sino una nación. Una nación que tiene fundamentos, que tiene principios bíblicos aplicados, es una nación que puede hacer lo que sea. Es una nación que va a haber prosperidad, es una nación que va a cambiar su forma de pensar. Sí. ¿Qué pasaba, por ejemplo, hace unos años atrás? Tú veías que el índice de criminalidad descendía o era distinto en las zonas en donde había una fuerte influencia cristiana. Hace mucho tiempo atrás, no hace poco, porque hace poco ya estaba mal, pero cuando la iglesia realmente hacía una labor con la comunidad, tú veías que en esas zonas, en esos sectores, la criminalidad descendía, la pobreza descendía, todo era mejor. Entonces, por ejemplo, había muchas zonas, sobre todo en Europa, en donde había una iglesia establecida. Quizás no todo el pueblo iba a la iglesia, pero se notaba que era un lugar distinto. Entonces la iglesia perdió ese efecto en la gente porque se cerró puertas adentro. Y la idea de la Biblia nunca fue esa. Si tú ves lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, es que la iglesia tiene que ir hacia afuera, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una edificación material, sino la iglesia eres tú, soy yo, la iglesia es la gente que va y transmite el mensaje. Pero no podemos transmitir un mensaje que no conocemos, entonces volvemos a lo mismo. Cierto. Entonces muchas veces hay misioneros o cristianos que quieren ser misioneros o que quieren ser pastores o que quieren ser evangelistas, pero no dedican el tiempo a saber qué mensaje tienen que transmitir. Entonces siempre terminan reduciéndolo a lo mismo. Dios te ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese versículo, si tú explicas el contexto, si tú explicas lo que significó, si tú le das el valor a cada palabra, tú te das cuenta que no es solamente porque de tal manera amó Dios al mundo, que es lo que yo entiendo por el lenguaje que yo hablo, sino tú entiendes que hay todo un trasfondo espiritual, un trasfondo cultural, un trasfondo mental, un trasfondo que transformó, que trastornó una sociedad. Con esas simples palabras, todo el mundo quedó asombrado. Entonces imagínate si nosotros le devolvemos el poder a esas palabras, Sería la impresionante. transformación que va a traer. Y transformación. Entonces, si nosotros vemos cada palabra de la Escritura y le devolvemos el contexto, si le devolvemos el poder que tuvo para una sociedad, va a generar ese efecto de rebote, va a traer esa transformación a la sociedad actual. Entonces hay mucha juventud que ni siquiera es solo la Biblia, que ya no quiere leer. Hay mucha juventud que le cuesta leer. Y es porque como ya todo es gráfico, ya todo es visual, ya todo son películas, ya todo son series, ya todo es visto, todo lo quieren ver, nada lo quieren leer. Oye, es verdad. Entonces, ¿cómo tú traes a una sociedad que le cuesta leer a la Biblia? Interés para poder. Claro, saber. interés. Entonces, el foco siempre va a ser que ellos vean lo que les llama la atención. Los músicos, hay un libro de Salmos. Los arquitectos, hay un libro de Levítico, hay un libro de Éxodo, en donde hay planos, hay detalles que se repiten una y otra vez, que son cosas que ellos solo entienden. Incluso en Génesis. En Génesis. Entonces, la Biblia es para todos y tiene un poco para cada uno. Sí. Oye, política, leyes. Política, leyes, todo lo que tú te medicina. imagines, filosofía, arte, todo está ahí. Incluso romance. Incluso romance. Entonces, la Biblia no es ajena a las personas y eso es como el mensaje con el que yo más trabajo. La Biblia es para todos. Y el mensaje es para todos y por eso tenemos que conocerlo. Ese es Por eso verdad. tenemos que enamorarnos de ese Dios de la Biblia para saber realmente quién es Dios.
Porque muchas veces nosotros queremos tener experiencias espirituales, pero sin conocer realmente cuál es la identidad de Dios del verbo escrito. Entonces, así es imposible. Así es imposible que una iglesia salga hacia afuera. Es verdad, Esteban. Y me gustaría saber cuáles son tus planes para poder... ¿cuáles son tus planes a trabajar en el futuro? ¿Cómo es que tú pretendes llevar esta realidad, esta verdad, este Dios de la Biblia a otras personas? Bueno, así como pasos prácticos que yo he tomado, este año voy a comenzar con una escuela de estudio bíblico en el norte. El norte en sí, si tú te contextualizas un poco con el norte de Chile, sobre todo con Iquique, tú te vas a dar cuenta que es una zona mayormente católica. Muy católica. Y sobre todo muy idólatra. La idolatría ya, sobre todo a la Virgen, es muy fuerte. Entonces ya es algo que transmiten de generación en generación. Hay mucha gente que se declara atea, pero igual le rinde culto a la Virgen. Wow. Entonces allá es una mentalidad y es una potestad que inunda las ciudades. Como todo el mundo tiene costumbres o cultura que vienen muy ligados al catolicismo. Allá se ve mucho el tema de la brujería, entonces el tema de la transformación de mente allá va a comenzar por esa escuela. Nosotros dejamos la invitación abierta a muchas personas, primeramente de la misión, para que ellos puedan ser capacitados y puedan llevar ese mensaje a sus bases, a sus iglesias, a la gente con la que ellos trabajan. Porque ¿cuál es nuestro objetivo, o mi objetivo? Generar más gente amante de la Biblia que pueda llevar ese mensaje a los lugares donde está, porque yo no puedo ir de todas partes. Sí. Entonces, si yo logro transmitir esa visión, ese mensaje, esa pasión por la Biblia, ellos van a repetir ese mensaje, esa visión a las demás personas. Entonces, así se va transmitiendo persona a persona. Ese es el primer paso. Nuestro primer paso es fundamentar, formalizar ese ministerio en el norte, en Iquique, en la base de JUM, que es un plazo máximo como de 3 años en donde nosotros vamos a estar trabajando intensamente para que ese ministerio se formalice y prospere, esperando que Dios nos ayude. Que lleve cambios a la sociedad. Claro. Aparte de eso, nosotros queremos trabajar con la misma comunidad donde está ubicada la base. Nosotros queremos ofrecer esa posibilidad a la gente rural del pueblo en donde está ubicada la base, de que ellos puedan tener un acceso al conocimiento bíblico. Nosotros no solamente vamos a entregar Biblias puerta por puerta, sino queremos hacer un seguimiento con las personas, de poder decirle, mira, esto significa esto, o traerle porciones de la palabra, claro, discipular, traerle porciones de la palabra que ellos puedan entender. Entonces, ese es uno de los proyectos. El siguiente proyecto en sí es nosotros poder traer más capacitación a maestros bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos capacitarnos para capacitar a cada persona que tenga un llamado a la enseñanza o a la educación, para que ellos puedan inundar en el área específica de educación que Dios los llamó, sea ciencia, sea ciencias exactas, sea arte, sea pensamiento, sea lo que sea. Entonces la idea es que cada persona pueda ver su llamado en la Biblia. Entonces nosotros queremos hacer eso a futuro. Nuestra idea es poder capacitarnos para poder enseñar cualquier tema, cualquier cosa. Mi idea y la idea de mi prometida es esa, como poder capacitarnos en cualquier área en sí. Bueno, mayormente mi idea, pero yo sé que ella me apoya, de cualquier área en sí, para poder transmitir ese mensaje. Sobre todo con muchas poblaciones que tienen falta de educación. Hay muchos lugares que la pobreza es tanta que los niños no tienen acceso a la educación. Es verdad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si tú vas allá y le dices a las familias, yo voy a darle educación a su hijo y no le voy a cobrar nada, yo le voy a enseñar ciencia, matemáticas, filosofía, artes, todo eso, pero tú, a través de eso, tú vas trayendo un mensaje para los niños de escasos recursos. Ellos van a nacer con principios, entonces ellos van a crecer con principios,
Y ellos van a poder vivir con principios y esos principios bíblicos los van a llevar a prosperar. Y así se va a cambiar en sí ese entorno. Porque ese entorno de pobreza va a cambiar porque los niños, aparte de tener educación, ellos van a saber su identidad y van a tener un propósito. Entonces eso va a cambiar todo el sistema en el que ellos viven. Entonces, mi sueño, mi visión, mi objetivo es ese, poder transformar esos espacios en donde la gente no tiene acceso a una educación con la Biblia. Oye, eso es súper impresionante, Esteban, y me gustaría saber, y que nos pudieras contar, ¿cuál es tu edad? A mi edad yo tengo 21 años. 21 años. Y entonces tienes todas estas metas, todas estas proyecciones a tus 21 años. Es impresionante esto porque se puede ver de que para ser maestro bíblico, para ser un apasionado por Dios y para tener tantas proyecciones no necesitas tener 80, 50 años. Y para que Dios te dé una capacidad para poder entender, para poder comprender, tampoco necesitas una gran edad. Entonces, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu sabiduría, por tu inteligencia invertida en Dios. Y me impresiona que a tan corta edad puedas tener tan claro lo que quieres hacer con tu vida. Y esto me imagino que también fue en base a lo que Dios fue revelándote a través de su palabra. Sí. Entonces podemos ver de que la Biblia no es un juego. La Biblia no es simplemente historias contadas y que probablemente nos ayuden un poco en filosofía, probablemente nos ayuden un poco en leyes. No, sino que la Biblia nos cambia la percepción de nuestra propia historia, nos cambia nuestra vida. Y podemos ver hoy día a un Esteban con 21 años que tiene tantas proyecciones, que tiene tanta claridad en su vida y eso gracias a Dios. Sí, no sé si quieres decir algunas últimas palabras para irnos despidiendo. Claro, eso sin mencionar que cuando yo comencé con todo este caminar de la Biblia, realmente yo tenía más dudas de Dios que de seguridades, de convicciones. Realmente a mí no me evangelizó una persona, sino fue Dios mismo a través de la Biblia que me convenció de quién es Él. Entonces, a todas las personas que pueden tener dudas con respecto a Dios, yo los animo a indagar acerca de la Biblia y darse cuenta de su veracidad. Con algo simple, si ustedes indagan con respecto de la muerte y resurrección de Cristo, que es la base y el pilar fundamental de todo el cristianismo, ustedes se van a dar cuenta realmente de la veracidad de lo que dice en la Escritura. Entonces yo animo a cada uno de ustedes, sea joven, sea adulto, no hay edad para comenzar a estudiar la Biblia. Y transforma, cambia ambientes, cambia mentalidades, cambia todo. Entonces ese es mi ánimo para ustedes y muchas gracias por la invitación, Vale. Muchas gracias por estar disponible y espero que podamos saber de tus proyectos. Prontamente se viene tu matrimonio. Sí. Estamos muy felices por eso y bueno, Esteban, que Dios te bendiga y que puedas cumplir tus sueños con él. Eres un gran maestro y bueno, un conocedor de la palabra. Entonces nos estamos despidiendo por este día. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, gracias por su atención y ya saben, no hay edad para poder estudiar la Biblia, no hay edad para tener un futuro con Dios y la palabra de Dios es el pilar fundamental para todo, para todo. Y por último, les invito a que puedan compartir, darle un like a esta publicación. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chao.